Mi papá es el más cariñoso del mundo. Mi papá es el más guapo. El más inteligente. El más ingenioso. El más generoso. Él es mi Superman. Mi papi quiere que me vaya bien en la escuela. Mi papá es simplemente genial. Pero él miente. Él miente cuando dice que tiene un trabajo. Él miente cuando dice que tiene dinero. Él miente cuando dice que no está cansado. Él miente cuando dice que no tiene hambre. Él miente cuando dice que lo tenemos todo. Él miente cuando dice que está contento. Él miente por mí. Él merece, como todo el mundo, una mejor vida. Te amo, papi. Si tú tuviste un papá como ese, te pido que le des un aplauso. Si tienes tu papá que ya está en el cielo, dale otro aplauso más fuerte. Esos abuelos que fingieron como padres, dale también un aplauso hasta el cielo. Pero sobre todo te voy a pedir un aplauso más fuerte para el Padre Todopoderoso, que nos ama y nos cuida y nos ha tomado como hijos. Dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece más que cualquiera de nosotros. Dáselo con fuerza, dáselo con todo tu amor, con toda tu gratitud. Qué hermoso es tener un padre. Es muy importante tener esa figura paterna para uno como hijos. Es muy importante tener a alguien que nos enseñe cómo ser hijos. Hoy tenemos seguimos en nuestra de la misericordia. Seguimos con este tercer domingo hablando de la misericordia, y vamos a abrir en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11. Lucas capítulo 15 versículo 11, y vamos a aprender un poquito algo que tal vez no conocíamos. Yo lo aprendí esta semana, el Señor me lo mostró. Y vamos a ver, cuando lo tenga me dice amén. Mientras lo busca, quiero recordarle que este próximo domingo, que es el último del mes, vamos a tener nuestra Santa Cena y nuestro segundo ayuno congregacional. Por el que estamos haciendo este ayuno es para que Dios nos siga dando dirección, para que llevemos esta iglesia por donde Él quiere, amén.
para que no se le olvide. Si tiene más preguntas me las puede hacer después. Dice Lucas capítulo 11, versículo al 11 al 24, dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Tenemos aquí a un papá. Dice, el hijo menor le dijo al padre: quiero que la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir los bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó. ¿Cuántos entendemos lo que significa la palabra derrochó? Desperdició, malgastó todo su dinero en una vida desenfrenada. Todos conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a investigar qué realmente quiere decir pródigo? En el original, lo que pródigo quiere decir es una persona que malgastó. Eso es lo que quiere decir pródigo, pero nosotros estábamos pensando que pródigo quería decir es el hijo que se fue, es el hijo que regresó, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con personas que tenemos mucho tiempo que no las vemos y regresan, y a veces queremos hacer un poquito de broma y le decimos: mira, regresó el hijo pródigo, ¿verdad? Eso no quiere decir pródigo. Pródigo tiene que ver con la palabra derrochó, malgastó, desperdició, tiró. ¿Y de dónde viene esta palabra? Viene del malagradecimiento, ¿verdad? Una persona que no es agradecida. Entonces, lo que nos enseña esta palabra es que este hijo era una persona malagradecida con su papá y le pide su herencia. Y una de las cosas que necesitamos entender, que en aquellos tiempos era parte de la ley darle herencia a los hijos. Entonces el papá de alguna manera se puso a pensar y dijo: pues bueno, pues de todos modos me voy a morir, de todos modos le tengo que dar su parte, y el hijo, y se la da al hijo, ¿verdad? Y nos enseñan las escrituras de que este hijo derrochó ese dinero, porque él tenía un corazón malagradecido, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros entendemos que el padre lo único que quiere es lo mejor para nosotros? ¿Cuántos entendemos eso, verdad? Yo le voy a contar un poquito algo personal. Cuando yo me vine a los Estados Unidos, yo tenía 18 años y a mí me avisaron un día antes, ¿verdad? Va mi papá y me dice: ¿sabes qué? Una de tus primas se iba a ir a Estados Unidos, pero a la hora de la hora ya no va a ir, porque pues el novio le dijo que si no iba, pues no se casaban, ¿verdad? Entonces me dijo: hay un lugar para ti si tú te quieres ir a los Estados Unidos. Mi papá me dijo: pues yo te aconsejo que es bueno, si quieres, aquí no estás haciendo nada, no tienes trabajo, en ese tiempo me estaba yendo muy mal. Me dijo: si te quieres ir, pues ahí está la oportunidad. Tuve 24 horas para decidirlo, me vine, pero cuando me subo al avión, mi papá me pregunta, ¿verdad? Se acerca conmigo y se acerca muy despacito para que la persona que venía conmigo no oyera. Luego me dice: ¿cuánto dinero llevas? Y yo nomás le dije: llevo 300 pesos. Y me dijo: ¿nada más llevas 300 pesos? Sí, nada más. Me dijo: ¿no conseguiste nada? Dije: no conseguí nada más. Era muy poquito dinero. Él se mete la mano a la bolsa y me da 500 pesos, ¿verdad? En el momento yo no los miré, pero ya cuando iba en el avión, yo los saqué, esos 500, ese billete, y miré que eran unos 500, y yo dije: ¿verdad? Dije: tan poquito dinero me dio. Y yo siempre me quedé pensando que mi papá era muy codo, que mi papá era una persona que realmente no le importaba, porque mi papá tiene el problema de ser alcohólico hasta la fecha, ¿verdad? Y yo siempre crecí creyendo que mi papá no me daba lo mejor de sí. Pero cuando yo conocí a Cristo, cuando yo vine a sus pies, una de las primeras cosas que Dios me enseñó a mí es: honra a tu padre. Y lo primero que el Señor puso en mi mente es que me recordara en aquel día que yo me subía en aquel avión, que mi papá sacó todo lo que tenía y me lo dio. Y yo empecé a llorar y me quebré. Yo dije: en aquel momento no me di cuenta de que mi padre me dio todo
lo que tenía. Y el Señor me mostró que no solamente ese día mi padre me dio todo lo que tenía, sino que él tuvo que regresarse caminando desde el aeropuerto hasta la casa, ¿verdad? Un sacrificio de padre. Hasta entonces lo entendí, y ya después tuve la oportunidad de hablar con mi papá por medio de una carta y decirle: mira, yo no soy nadie para juzgarte, yo no soy nadie para decirte si lo has hecho bien o no lo has hecho bien. Yo lo único que te digo es que si hay algo que perdonarte, te perdono, y si hay algo yo que pedirte perdón, te perdono. Y nos pusimos a cuentas, ¿verdad? Después viene la bendición de empezar a aprender a predicar. Empecé a predicar hace 10 años. Y la primera vez que iba a predicar yo el Día del Padre, yo me recuerdo que le decía al pastor, yo le decía: quiero predicar el Día del Padre porque quiero darle ese agradecimiento al Señor. Y él me decía: no, es un día muy especial, yo también lo tengo para el Día del Padre. Y una de las cosas que yo le seguí insistiendo, me dijo: ¿qué predicas tú? Predicas en la mañana el Día del Padre, yo predico en la tarde del Día del Padre también, para que los dos le demos honra y gloria al Señor. Lo que el Señor me enseña entre semana cuando me estoy preparando es que el Señor me dice: necesitas, antes de pararte a predicar, necesitas arreglarte con tu papá. Señor, pero hace ya un tiempo yo le escribí una carta y hablé con mi papá y me puse a cuentas con él. Me dijo: por teléfono. Yo tuve que agarrar valor, tuve que hacer ayuno, tuve que ponerme en oración y tuve que agarrar el teléfono, y ya no es lo mismo, ¿verdad? A veces uno dice cosas en una carta muy bonitas, pero ya en el teléfono era más difícil, ¿verdad? Entonces agarro ese teléfono y le hablo a mi papá y le digo lo que le había dicho en aquella carta, pero ya era diferente. De decirle: Padre, perdóname si en algo le he ofendido, si en algo le he fallado, si no fui un buen hijo. Y ahí nos empezamos a pedir perdón mutuamente. Y entonces el Señor de ahí me empezó a bendecir, porque es muy importante estar bien con el Padre. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Verdad? Entonces tenemos aquí en las Escrituras esta persona que se llena su corazón de maldad y le exige al padre que le dé el dinero, aunque el padre se pudo haber negado, porque aunque era ley, se la tenían que dar hasta que muriera, ¿verdad? Pero a veces, ¿cuántas veces nuestros hijos están diciendo: yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer esto, es que no me dejas hacer esto, es que no me dejas hacer el otro, ¿verdad? Y a veces dejamos a los hijos volar, ¿verdad? Hagan lo que quieran, ¿verdad? No quieres estar bajo mi cobertura. ¿Cuántos entendemos que estar en la casa de papá hay una cobertura? ¿Cuántos entendemos que estar en la casa de papá hay una bendición, verdad? Cuando tú te sales de la casa de papá, dejas la cobertura, dejas la bendición, no te va a ir tan bien, ¿verdad? Y vamos a ver cómo le fue a este muchachito que muestra ese descontento. Dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Dice: y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, se le acabó el dinero. ¿A cuántos se nos ha acabado el dinero? ¿Cómo se siente no tener dinero? ¿Cómo se siente a veces tener ese orgullo tan grande que ya no vamos y le decimos a papá: préstame $20. Papá, no tengo para la gasolina, ¿verdad? Yo era con mi mamá, cada vez que yo necesitaba dinero, yo iba como la chilindrina, ¿verdad? ¿Qué quieres? No tengo dinero para el camión. Ya mi mamá era la que me daba, ¿verdad? Pero entendamos de que cuando nosotros nos salimos de esa cobertura, perdemos esa bendición. A él se le acaba el dinero, y dice el 14, dice: hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa actitud de decir: tengo hambre y no tengo de dónde comer? Qué difícil es tener hambre y no tener con qué comprar. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Esto nos lo enseña el Señor. Pero vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera 1960. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es importante
el consejo de tu padre? ¿Es importante la instrucción de nuestra madre? Lo es. Por eso en las escrituras encontramos sabiduría en Proverbios, donde nos dice, hijo mío, hay una versión que dice, hijo mío, escucha el consejo de tu padre. Pero muchas veces ya no queremos escuchar el consejo, especialmente hoy en día, ¿verdad? Hay una nueva generación que viene muy irrespetuosa con el padre. Piensan que porque el papá ya no puede trabajar, el papá ya no le puede dar un consejo. Piensan que porque el papá ya se está haciendo viejito, el papá no tiene sabiduría. Piensan que porque el papá está enfermo y está en una silla de ruedas, el papá ya no puede dar un buen consejo. Cuando la Biblia nos enseña que si nosotros los jóvenes necesitamos buscar sabiduría, las encontremos en las personas mayores. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto la falta de respeto de los jóvenes hoy en día, que le falta de respeto a los mayores? Decía mi mamá, no respetas mis canas. Yo no sé cómo lo decía tu mamá, cómo lo decía tu papá, pero llegamos a faltarle el respeto y ya no valoramos el consejo de papá, el consejo de mamá, la dirección. Y muchas veces nos metemos en esos problemas. Dígame usted, el papá de este hijo, ¿no le habrá dado un consejo al hijo? ¿No le habrá dicho, oye hijo, ¿y estás seguro qué vas a hacer con el dinero? ¿Y estás seguro a dónde vas a ir? ¿Y estás seguro que vas a estar bien? Seguramente que ese padre estuvo ahí. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4, dice, oíd, hijos. ¿Cuántos somos aquí hijos? Entonces aquí nos están hablando a todos. Dice, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Cuántas veces no hemos perdido la cordura? Dice el versículo número 2, dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Entonces cuando nosotros estamos aconsejando a nuestros hijos, también a nosotros nos aconsejaron, ¿verdad? ¿Saben? Uno de los consejos más hermosos que me dio mi papá es que me dijo un día, él estaba muy borracho, y me dijo mi mamá, ve a ver a tu papá. Me dijo, está muy borracho, y lo golpearon. Y yo no quería ir porque yo le tenía miedo a mi papá. Y voy y me meto ahí en ese lugar donde él estaba allí. Y él me dice, estoy bien, no quiero que me veas así, estoy bien. Y nomás me abraza y me dice, déjame te digo una cosa, no quería que me vieras así, pero ya me viste. Hoy me ves tirado en el hoyo, pero me voy a levantar. Y quiero que entiendas una cosa, que si un día tú en la vida caes, te levantes, porque todos nos equivocamos. Todos podemos escoger dos caminos: o te quedas en el hoyo o te levantas y caminas. Y me dijo las últimas palabras, porque mientras tenga vida, tengo esperanza. Ese consejo me lo dio mi padre, aunque estaba en una situación muy difícil, nunca se me ha olvidado, porque he tenido situaciones difíciles, porque he tenido situaciones donde he estado a punto de tirar la toalla. A veces, aunque somos padres, estamos a punto de que ya no soportamos a nuestros hijos porque tienen un comportamiento difícil. Muchas veces en el trabajo estamos a punto de renunciar al trabajo porque el trabajo se vuelve pesado, porque se vuelve difícil, y muchas veces estamos a punto de renunciar y recordamos el consejo de papá: no te rindas. Mientras estés vivo tienes esperanza. Y ese es el consejo humano de un padre que no conoce de Cristo. Ahora imagínate el consejo de un padre que está en el Señor, un consejo de un padre que está en Cristo Jesús, un consejo de un padre que te aconseja con la Biblia y que le puedes decir a tu hijo: mira, hijo mío, mira, hija mía, escucha el consejo de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué bendición es tener un padre que te aconseja. Yo le comentaba a uno de mis amigos muy cercanos, y yo le decía, qué bendición es que mi papá me hubiera enseñado a mí a tener ese consejo financiero.
yo no hubiera batallado, yo no hubiera sufrido. Los mayores errores que yo he cometido en mi vida es por tener una mala situación financiera, porque a mí nadie me enseñó cómo manejar el dinero. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos no van a sufrir por eso, porque ellos sí tienen la bendición de tenernos a nosotros para enseñarles. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque encontramos aquí un hijo que nos enseña la palabra de Dios, un hijo que fue y derrochó todo su dinero. ¿Por qué? Porque no sabía tener un orden financiero. Qué bueno hubiera sido que estuviéramos leyendo una historia diferente donde Jesús nos dice: déjame te cuento la historia de un hijo prudente, que le pidió la herencia a papá y se fue de la casa, pero se fue con su bendición. Se fue a estudiar la universidad, se fue a ser un profesional, fue y hizo un negocio, regresó ya prosperado, ya con un negocio bueno, y regresó con el padre a honrarlo y darle la honra al papá. Gracias, papá, que me enseñaste. Gracias, papá, que me creíste en mí. Gracias que confiaste en mí. Mira lo que he logrado, padre. Yo soy doctor, o soy licenciado, o no sé qué es lo que hubiera sido si estuviéramos leyendo una parábola diferente. No estuviéramos leyendo la parábola del hijo pródigo, estuviéramos leyendo la parábola del hijo prudente. Porque ¿cuántos de nosotros recordamos que también en las escrituras tenemos a Jacob? Jacob, siendo viejo, nos enseña las escrituras en Génesis 42 y 43, nos enseña a un Jacob donde nos dice las escrituras que había una gran hambruna en el mundo. Y él les habla a los hijos y les dice: a ver qué están haciendo, vengan para acá. Vienen todos los hijos grandes, hijos que ya tenían hijos, pero que se mantenían bajo la bendición de su papá. Dice: vengan, hijos míos, he escuchado que en Egipto hay alimento, vayan y compren alimento para que no nos muramos de hambre. Y lo primero que hace Jacob, y a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que yo leí las escrituras, Jacob le dice a los hijos: vengan, vayan a Egipto y compren. Y les dice: aquí hay dinero para que compren. Si hay algo que Jacob tenía, es de que si no había comida en el mundo, pero él tenía dinero en su bolsa para decirle a los hijos: vas y compras, y lo compras al precio que te lo vendan, y aparte le vas a llevar una ofrenda al que te lo vende allá en Egipto. Jacob era un hijo prevenido, era un hijo que sabía administrarse, y era lo que este hijo pródigo no tenía. Porque este hijo lo único que sabía era derrochar. La palabra nos enseña que anduvo con prostitutas. La palabra nos enseña que este hijo anduvo en la fiesta, anduvo en el baile, anduvo comprándose tenis, anduvo comprándose teléfonos, anduvo comprándose bolsas, anduvo comprándose un montón de bolsas. ¿Cuántos nos identificamos? Por eso el Señor, yo le decía: ay, Señor, hasta a mí me toca aquí, que me estás hablando a mí. Porque todos de alguna manera somos derrochadores de dinero. De alguna manera a todos el Señor nos habla y nos dice: sé precavido. ¿Cuántos recordamos a José, hijo de Jacob, que a través de los sueños llega a Egipto y le descifra el sueño a Faraón y le dice: vamos a tener 7 años buenos, 7 años malos? Las famosas palabras que dice: 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas. Un hijo prevenido, un hijo que sabía estar escuchando el consejo del padre. Porque ¿quién fue el que le reveló el sueño a José? El padre. ¿Cuántos de nosotros necesitamos estar atentos al consejo del padre? Porque hay veces que nosotros como padres humanos fallamos. Hay padres humanos que le dicen a sus hijos: hey, ven y tómate una cerveza conmigo. Es un mal consejo. Hey, ven y fúmate un cigarro conmigo. ¿Cuántos padres están metidos en la droga, en andar vendiendo drogas a lo grande ahí? Le dicen a los hijos: oh, yo lo único que sueño es que tú vengas y te conviertas en un drug dealer como yo. Pues ese no es un buen consejo, ¿verdad? Nosotros como humanos fallamos, podemos dar un mal consejo, pero Dios Padre nunca te va a fallar y Él nunca te va a dar un mal consejo. Él siempre te va a decir: yo te quiero bendecir, yo quiero que salgas adelante, yo quiero que luches, yo quiero que salgas próspero, ¿verdad? Vamos a ver el último versículo, el 4, dice: y el que me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
¿Cuántos de ustedes quieren guardar ese mandamiento de escuchar el consejo de Dios? ¿Verdad? Dice el número 14, regresando a Lucas, dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Y convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. ¿Cuántos entendemos qué es cerdos, verdad? ¿Todos sabemos qué es cerdos? Dice: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie, fíjense bien aquí, bien importante, dice, pero nadie le dio nada. Ponme la fotografía, hijo, por favor. Aquí tenemos una imagen de lo que es una algarroba, ¿verdad? Esto es lo que le estaban dando de comer a esos cerdos, ¿verdad? Allí vemos una imagen donde está la semilla, ¿verdad? Pero no se le sacaba la semilla para dársela a los cerdos, sino que con todo y la hoja se la aventaban a los cerdos y así los cerdos se la comían. Ahora piense un poquito cuánta hambre tenía este hombre, que al mirar ese alimento se le antojaban. ¿A cuántos de ustedes se les antoja eso? Imagínense cuánta hambre tenía. Es que hoy en día, especialmente todos los que nacieron en el Evangelio, ¿cuándo han pasado por hambre? Nunca han pasado por hambre, no conocen la necesidad. Ahora imagínense tener tanta hambre y ver eso. Aquí tenemos una figura en caricatura para que nos demos una idea de cómo él estaba mirando comer a los cerdos y decía: tengo tanta hambre que me dan ganas de comer de eso que están comiendo los cerdos. Pero dice la palabra que no le dieron. ¿Cuántos de ustedes también recuerdan que Esaú, por un plato de lentejas, despreció la primogenitura? Lo hizo porque se estaba muriendo de hambre. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra? Ahora entienden lo que es estarse muriendo de hambre. La palabra en Esaú nos decía que venía muy cansado Esaú. Había ido a cazar y no había conseguido nada. No sé cuántos días había pasado sin comer, pero tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre. Y aquel se aprovecha, ¿me entiende? Y le prepara unas lentejitas y se las pone ahí bien sabrositas, ¿verdad? Es como cuando usted tiene mucha hambre y le pasan un taco enfrente de usted, un burrito ahí, y todavía le exprimen el limón enfrente de usted, ¿verdad? Aquel cayó en la tentación, pero despreció la primogenitura. Ahora entienda, ponme la siguiente imagen, por favor, hijo. Entiéndame un poquito cómo sería en la vida real. Mire un hombre sucio, mire un hombre sentado en el mismo corral donde comían los cerdos, lleno del mismo excremento donde estaban los cerdos. Porque dice la palabra que él estaba listo para comer de lo que comían los cerdos. Imagínense a qué grado llegó un hombre con toda su vanidad de haber despreciado toda la fortuna del padre. Porque aquellos tiempos, aquellos hombres eran ricos, riquísimos. No se gastó $1,000, no se gastó $10,000, se gastó aproximadamente, estaban sacando las cuentas un pastor y decía que había gastado aproximadamente $10 millones. Imagínense cómo empezó a gastar el dinero desde que salió de su casa. Quiero ese reloj, quiero esa bolsa, quiero ese carro, quiero ese celular, aquí te dejo $1,000 de propina. Empezó a derrochar, a gastar. ¿Cuántas veces tenemos 6, 7 camisas y seguimos comprando camisas? ¿Cuántas veces tenemos tenis y seguimos comprando tenis? Eso es derrochar. Por eso la palabra hoy nos habla en este día que no solamente conocer al hijo pródigo como se conoce como el hijo que se fue, no. Conozcámonos nosotros como hijos pródigos, como los hijos que malgastamos, como los hijos que no tenemos la prudencia de guardar lo que Dios nos ha dado. Porque este hombre, este hijo, era malo, porque era yo siempre le digo a mis hijos, es muy fácil gastarte el dinero que no es tuyo. ¿Cuántas veces nuestros hijos vienen y dicen: papi, quiero una nieve, papi, quiero una pizza, papi, llévame a cenar, papi, dame para la gasolina, papi, quiero esto? Papi, qué fácil es gastarse el dinero de papá. Y eso fue lo que hizo este hijo pródigo. Fue y se gastó el dinero de su papá, porque su papá todavía no había muerto. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra el día de hoy? Que nosotros necesitamos valorar lo que tiene papá, porque a papá le costó.
Porque a papá le costó, a ese papá que estuvo ahí cuidando todos los ahorros de su vida, su hijo en un momento de enojo, de desesperación, lleno de esa maldad en su corazón, le dijo, dame mi herencia, dame mi mitad, y me voy. Y se la malgasta. Hay ahí el pecado. Pero ¿cuántas veces vemos situaciones así donde a veces decimos, no es para tanto? Últimamente escuchamos mucho esto en la juventud, no es para tanto, pero para Dios es pecado. Dice el versículo 18, dice, volveré a casa de mi padre y le diré, fíjese, la bendición de este hijo es muy buena. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos muestre misericordia? La bendición de este hijo es muy buena porque este hijo pasa por dos etapas. Este hijo, cuando se revela, deja la cobertura de su padre, su bendición, y la deja. Deja el título de ser hijo para agarrar el título de pródigo. Pero cuando él ve a toda la instancia que ha llegado y a la situación en la que se ha tenido que ver por su desobediencia, por sus malas decisiones, por su mal corazón, por su mala dirección, él recapacita. Dice la palabra que recapacita, y lo primero que dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí es el momento donde este hijo se arrepiente. Allí, en ese momento, cuando él lo piensa, en ese momento Dios ya lo perdonó. Qué hermoso y qué misericordioso es que tengamos un Padre que nos perdona cuando nos equivocamos. Que tengamos un Padre que cuando nosotros nos estamos cansados de metidos en un hoyo, que estemos cansados de decirle, Padre, te he fallado y te he ofendido. Otra versión dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces dejó el título de pródigo y volvió a tomar el título de hijo. ¿Cuántos queremos ser hijos del Padre? ¿Verdad? ¡Qué bendición! Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, yo ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Él ya no quería regresar como hijo, él quería regresar como un trabajador. ¿Por qué? Porque sabía que en la casa de su padre no daban de comer algarrobas. Él sabía que en la casa del padre había chilaquiles, había burritos, había un caldito de pollo, había un pozolito, había unos taquitos, hay pizza los domingos. Por eso recuerda la casa de su padre, porque sabía, ¿qué estoy comiendo aquí? Y por eso dice, recordé al padre. Recordó al padre y dijo, ahí hay huevito con chilito y con cebollita y con unas tortillitas recién hechas de harina o de maíz, con una salsita verde. Recordó la casa de su padre. Por eso también es importante que nosotros les sepamos dar buenas cosas a nuestros hijos, porque si no, cuando se vayan, ¿qué cosas buenas van a recordar? ¿Qué cosas buenas van a recordar si no les damos ni siquiera un buen alimento? Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Dice, y cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio llegar. El papá mira al hijo que viene llegando hacia él. Dice, lleno de amor. ¿Y de qué dice ahí? Lleno de amor, ¿y de qué? Y de compasión. Otra versión dice misericordia. Dice, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Nunca, nunca, nunca el Padre nos va a rechazar. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, el Padre está con los brazos abiertos para recibirnos. No importa cuánto te equivocaste, no importa cuánto derrochaste, lo que importa es que te arrepientas y que reconozcas al Padre, que le digas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero muchas veces ya no vemos eso de decir, he pecado. No, es que no es pecado. No, eso es lo que hice, no es pecado. Vivimos en otros tiempos. Para los ojos del Señor es pecado. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos pedirle perdón al Padre y regresar bajo su cobertura, bajo su bendición. Dice el 21, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo.
Eso es lo que el diablo a veces quiere, que tú te sientas indigno de ser llamado tu hijo. Pero vean lo que le dice el padre. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, dice, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y dice, y entonces comenzó la fiesta. Porque ¿qué dice la palabra? Que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. El Señor yo me imagino que el Señor le habla a los ángeles cada vez que un pecador se arrepiente, le dice: vamos a festejar porque Carlos se arrepintió. Vamos a festejar porque Carlos ya no está metido allí con los cerdos. Vamos a festejar porque dejó de comer algarrobas y ahora se vino a comer un burrito. Necesitamos salir del corral de los cerdos, pero necesitamos decirle al Señor: perdóname. Perdóname, Señor, si te he fallado, si te he ofendido, si mis actitudes no son buenas, Señor. Perdóname, dice Proverbios 28:13. Dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Cada vez que uno peca, a uno le da por esconder su pecado. Adán y Eva, cuando pecaron, cuando comieron del fruto prohibido, ¿qué fue lo primero que les dio por hacer? Esconderse. Ay, por ahí anda el Señor, déjenme enseño. Hasta entonces se sintieron desnudos, dice la palabra. Hasta entonces se sintieron que algo estaba mal. Porque la palabra, el pecado es lo que nos hace a esconder el pecado. Oh, que nadie me vea. Uy, que nadie se entere. Uy, que nadie sepa que pequé. Uy, que nadie sepa que estoy hablando con una mujer casada. Uy, que nadie sepa que tuve relaciones casadas con mi novio sin estar casado porque es fornicación. Uy, que nadie sepa que me fui para el otro lado sin que supieran mis papás. Uy, que nadie sepa que tomé. Uy, que nadie sepa que fumé. Uy, que nadie supe que volví a tomar drogas. Nos escondemos. Por eso Proverbios nos enseña sabiduría y dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal en la vida? Porque escondo mis pecados, porque no los confieso, porque no reconozco que tengo un problema. Dice: pero si los confiesas, y aquí está tu esperanza, pero si los confiesas y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Cuántos quieren recibir misericordia? Qué bonito y qué hermoso es el Señor, que tenemos un Padre que nos ama, que nos equivocamos, pero que tenemos la oportunidad de reconocer: Señor, estoy en este momento como ese hijo pródigo. Estoy metido ahí en el corral con los puercos, comiendo mal, comiendo cosas que ni siquiera son antojables para la boca, pudiendo yo estarme comiendo un burrito delicioso, una carne asada en la casa del Padre. Y el Señor dice: lo único que necesitas es arrepentirte, confesar tus pecados y venir. Nadie te va a rechazar. El Señor nos espera con los brazos abiertos, porque Él es bueno y justo para perdonarnos. Qué bonita esperanza nos da el Señor. Yo le voy a pedir que se preparen para cantar un canto que tenemos de un especial, para que usted piense un momentito, párese, cierre sus ojitos y piense en este hijo pródigo. ¿En qué nos parecemos a este hijo pródigo? ¿Qué hemos reprochado al Padre? ¿En qué le hemos fallado al Padre? ¿Qué hemos malgastado? ¿Has malgastado los recursos del Padre? ¿Has malgastado el tiempo buscando cosas que no te convienen? ¿Has malgastado el carro que Dios te dio? ¿Estás malgastando el carro, el trabajo, el salario que Dios te dio? Todos de alguna manera hemos malgastado algo y nos parecemos en algo al hijo pródigo. Pero tenemos la bendición de decir: Señor, me he equivocado, he estado malgastando lo que tú me das. He estado malgastando, Señor, lo que tú me das cada día, la bendición que tú me das, la cobertura que tú me pones. Lo único que tenemos que hacer en nuestro corazón es decirle: Padre, hoy en el día del Padre, yo quiero reconocer que te he fallado.
que te he ofendido. Y así, igual que este hijo pródigo, quiero reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti. Y créeme que tú vas a sentir en tu corazón que el Padre va a abrazarte y te va a poner vestiduras nuevas. Amén. Vamos a escuchar este canto. Vamos a cerrar nuestros ojos, que eso es lo que el Señor, nuestro Padre, tiene para cada uno de nosotros.